Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de charlas CRIAM de septiembre, en la que presentaremos la charla Régimen térmico y ecosistemas dulceacuícolas, conocimiento y vulnerabilidad al calentamiento global. Entre los parámetros de calidad de agua, la temperatura ha sido considerada como clave en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas de agua dulce. En condiciones naturales puede ser influenciada por factores hidrológicos, climáticos, geográficos y estructurales. Sin embargo, de los impactos puntuales y no puntuales que alteran el régimen de temperatura, el cambio climático es considerado como el estresor de mayor riesgo para los ecosistemas dulceacuícolas, ya que podría interactuar de manera compleja con estresores ya existentes. Para conversar sobre cómo la sensibilidad térmica sería fundamental para predecir y o proyectar la vulnerabilidad de los ecosistemas dulceacuícolas en regímenes de temperatura, nos acompaña en este ciclo de charlas el doctor Pablo Pedrero. Él es biólogo marino de la Universidad de Concepción, doctor en ciencias ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales de la misma casa de estudios. Actualmente es colaborador de CRIAM e investigador del Centro EULA Chile de la Universidad de Concepción. La línea de investigación a la cual está ligado se centra en evaluar el efecto que tiene la temperatura sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas acuáticos continentales, de manera de comprender cuáles son los impactos asociados al cambio climático. Hola Pablo, bienvenido a este ciclo de charlas. Te agradecemos por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto colaborar con Kian. Perfecto, muchas gracias Pablo. Un gusto también contar contigo hoy en esta jornada. Como siempre, los y las invitamos a que nos dejen sus comentarios, saludos, preguntas en el chat de esta transmisión, ya que al finalizar la charla vamos a revisarlas y responderlas. Así que Pablo, si te parece ya puedes comenzar a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí, la vemos bien. Ya, bueno. Muy buenos días a todos los que están conectados. Hoy les voy a hablar de qué es el régimen térmico y cuál es su importancia que tiene en los ecosistemas dulceacuícolas. Vamos a aprender un poco qué es lo que es la temperatura, cuáles son los factores que la controlan, qué pasaría con el cambio climático si es que la temperatura del planeta sigue incrementando. ¿Los ecosistemas dulceacuícolas se verán afectados por este incremento de temperatura? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Como manera de introducción, ¿cómo podemos definir lo que es una temperatura de un cuerpo de agua? La temperatura en un cuerpo de agua, de acuerdo a todos los autores que se mencionan abajo, es la combinación de entradas de energía térmica, desde factores externos y estructuras internas. Factores externos me refiero, por ejemplo, a los factores climáticos, estructuras internas puede ser la morfología del cauce. Todos estos factores en conjunto determinan la temperatura de un cuerpo de agua. Esta temperatura puede variar de manera diaria, semanal, mensual, estacional, anual y a lo largo de un gradiente latitudinal-altitudinal. ¿A qué me refiero con esto? Que voy a encontrar temperatura más baja en la parte alta de las cordilleras y a medida que el río o el cuerpo de agua, ya sea un lago, se encuentra más en la zona del Valle Central y la zona costera, empieza a aumentar esta temperatura. ¿Por qué es importante comprender el régimen térmico de los sistemas dulceacuícolas? Porque la temperatura tiene implicancia directa sobre los procesos físicos que ocurren en lagos y ríos, en los procesos químicos, en los procesos biológicos, principalmente en la distribución geográfica de la especie, también en su crecimiento, en su metabolismo, en reproducción. Entonces la temperatura abarca todos los procesos que les menciono, físicos, químicos y biológicos, y es altamente importante para el funcionamiento y la estructura que tengan estos ecosistemas. Ahora bien, ¿qué factores influencian la temperatura del agua?
estos los podemos clasificar según Dallas en 4 grandes grupos. Tenemos los hidrológicos, dentro de los cuales se destaca el caudal, los tributarios, tenemos los climáticos, en donde la temperatura del aire y la radiación solar han sido considerados como los factores más importantes en regular y controlar la temperatura de los sistemas acuáticos, los geográficos, la latitud, la altitud, y los estructurales, o los que tienen que ver netamente con la morfometría del cuerpo de agua, en este caso un río, un lago, entre ellos pueden ser las características topográficas, la cobertura de vegetación ribereña, en el caso del lago, el área de un lago, la profundidad del cuerpo de agua. Por ejemplo, si encontramos cuerpos de agua, lagos, por ejemplo, que tienen baja profundidad, el impacto de la radiación, la entrada de luz, va a llegar casi al fondo, entonces esos lagos van a tender a calentarse más que lagos que tienen mayor profundidad. Por ejemplo, la cobertura de vegetación ribereña igual es importante dentro de los factores estructurales, ya que impide que penetre radiación solar directa, particularmente a los ríos. Como se muestra en estas fotos de acá, podemos ver que este es un río que está en la parte alta de la cuenca del río Biobío, y podemos ver que la vegetación ribereña casi que está al borde del río. Entonces, ¿qué es lo que genera la lámina que está al lado? Un denso dosel que va impidiendo que los rayos penetren directamente al agua y esta, por ende, se tiende a calentar, particularmente en periodos de verano, cuando hay una mayor temperatura del aire y hay una mayor radiación. ¿Por qué los tributarios, cuando confluyen dos cuerpos de aguas, también son importantes? ¿Por qué? Porque puede pasar que tengan distintos regímenes de temperatura, por ejemplo, un río que no tenga cobertura boscosa asociada o vegetación ribereña asociada, puede que tenga una temperatura más alta comparado a otro río que tenga dosel, un denso dosel arbóreo, y por ende la temperatura va a ser un poco más baja. Entonces así se va regulando esta temperatura dentro de los cuerpos de agua. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, tenemos factores, pero también tenemos procesos que regulan la temperatura en un cuerpo de agua. Por ejemplo, en ríos tenemos que la radiación solar es el principal factor que condiciona o regula la temperatura del agua. También tenemos procesos como radiación, convección, evaporación, que ocurren dentro de los ríos. Tenemos el tema de si el río está bajo una napa que traiga agua geotermal, el agua subterránea también, en qué condiciones viene de temperatura, igual puede influir en el régimen térmico. Aquí un ejemplo de cómo se vería un termograma de un río a lo largo de más de un año de medición. Podemos ver que a los 5 grados de temperatura tenemos este periodo de invierno principalmente. A medida que empezamos a avanzar, ya llegamos a primavera y ya los picos más altos de temperatura se dan en periodo estival o de verano. Y ya posterior al periodo de verano viene el periodo de otoño y temperatura o régimen de temperatura empieza a decaer de nuevo para alcanzar bajas temperaturas durante el invierno del año siguiente. Ahora en lagos, ¿cuáles son los procesos que regulan el régimen de temperatura? Igual la radiación solar es el factor más importante en controlar la temperatura. También tenemos procesos de evaporación, convección, conducción y advección. También, no menos importante, deja de ser la temperatura del aire, el viento, la humedad. ¿Y cómo se vería un termograma dentro de un lago? Este sería un termograma de un lago. Por ejemplo, este es un ejemplo del lago Castor en el sur, donde a través de registradores térmicos de alta resolución
se midieron cada una hora aproximadamente el registro térmico, a los 0 metros, a los 9 metros y a los 25 metros. Igual el comportamiento es similar al de un río, donde se marca mucho la estacionalidad. Pasamos del invierno, empieza a incrementar la temperatura gradualmente hasta alcanzar su máximo en verano y posteriormente en época de otoño tiende a decrecer para de nuevo bajar a su mínimo en el periodo de invierno. Podemos ver que aquí entre los 0 y los 9 metros, este termograma nos estaría indicando que no hay mucha diferencia en la temperatura de la columna de agua, pero si vemos a los 25 metros ya vemos que hay una disminución considerable de temperatura en la columna de agua. Es decir, a medida que profundizamos, la penetración de la luz no está calentando tanto la columna de agua y por ende hay una baja en la temperatura a esta profundidad. Otro factor importante que hay que tener en cuenta dentro de los lagos es el proceso de estratificación térmica, que se conoce también como la formación de la termoclina. Este gráfico es de un trabajo que realizamos en el lago Yanquihue durante el año 2021, en el cual pudimos medir durante un año distintas variables. Esto lo hicimos mensualmente, entonces tenemos el registro de temperatura de todos los meses a lo largo del año. Por ejemplo, en enero podemos ver que se forma esta estratificación térmica, donde ¿en qué consiste esta estratificación térmica? En que la columna de agua se divide en tres capas, las cuales describo ahí, que sería el epilimnio, una capa superior, el metalimnio, donde está la termoclina, es decir, donde se alcanza la máxima tasa de cambio de la temperatura en función de la profundidad, y tenemos una capa más fría denominada hipolimnio. Ahora, en contraste a lo que pasa en época estival, en época de invierno podemos ver que la masa de agua de este lago es totalmente homogénea y tiene un registro de temperatura entre los 0 y 100 metros de aproximadamente 11.1 grados Celsius. Y como le indiqué anteriormente, aquí están todas las curvas térmicas que pudimos encontrar en el lago Yanquihue entre el 2020 y 2021. Y ahí podemos ver cómo se empieza a formar o cómo empieza a cambiar la temperatura y se empieza a formar estas tres capas que les mencionaba anteriormente. Ahora bien, si bien le he mencionado procesos, factores que influencian la temperatura, pero ¿cómo podemos cuantificar? ¿Cómo podemos tener valores que nosotros podamos medir o que podamos observar cuando hacemos análisis de temperatura? Al igual que los investigadores que estudian caudal, la temperatura igual tiene ciertos descriptores térmicos que pueden ser categorizados en la variabilidad que tenga esta, como el coeficiente de variación, el rango, que es la diferencia entre la mínima y la máxima, la frecuencia, la magnitud, la duración, el momento, y eso lo podemos ir analizando a través de series de tiempo, ya sea anual, mensual, diaria. Como les mencionaba al inicio de esta presentación, la temperatura varía diaria, mensual, estacional, anualmente, horariamente también, dependiendo del cuerpo de agua. Entonces tenemos ciertos descriptores que nos permiten saber o cuantificar o tener variables cuantitativas, ya sea medias, mínimas, máximas, desviaciones estándar, para comprender y analizar qué es lo que está pasando con las series de tiempo de temperatura. Ahora bien, esos descriptores térmicos, ¿cómo los vemos, cómo los visualizamos dentro de un termograma? Por ejemplo, en el caso de los ríos, si ustedes se fijan a la mano izquierda, tenemos el rango. El rango corresponde a la máxima temperatura y a la mínima temperatura registrada dentro de esa serie de tiempo.
Tenemos la media también dentro de este termograma. Podemos ver cuánto es la frecuencia de la temperatura máxima, cuánto es la frecuencia de la temperatura mínima, cuánto es la duración que tienen estos fenómenos, cuántos días yo tengo temperaturas mínimas, cuántos días yo tengo temperaturas máximas, cuál es la magnitud en grados que tiene la temperatura. Y en los lagos pasa algo similar. Claro que si ustedes se fijan, la variabilidad no es tan grande como la que encontramos en los ríos. Pero así como tenemos factores, descriptores y procesos, también tenemos impactos antrópicos que pueden modificar el régimen de temperatura en cuerpos de agua. Por ejemplo, Dallas y colaboradores separan los impactos en puntuales y no puntuales. Dentro de los puntuales estaría la modificación del caudal, la entrada de efluentes industriales, los flujos de retorno de la agricultura, que pueden modificar el régimen de temperatura natural que tiene un ecosistema. Y algo no menor y que se piensa aquí en el país es el trasvase de agua entre cuencas. Eso también puede afectar el régimen de temperatura. Ahora, dentro de los no puntuales también tenemos la modificación en la morfología del cauce, el reemplazo de la vegetación ribereña, como se los mencionaba anteriormente, pero uno de los estresores más importantes y los que puede ser los que mayor amenazan estos ecosistemas es el cambio climático. ¿Por qué? Porque puede interactuar de manera conjunta con todos los impactos que antes les mencioné. Entonces los efectos pueden ser aún más riesgosos para los ecosistemas. Sumado a que en muchos de estos ecosistemas no se sabe o no se conoce el régimen de temperatura, particularmente en la zona andina, en la zona media, tampoco conocemos mucho cuál es el régimen que tienen ciertos cuerpos de agua. Ahora, como, como les mencionaba anteriormente, vimos procesos, factores, y ahora, ¿qué hemos hecho como grupo de investigación? Este es un estudio que hice dentro de mi tesis doctoral, en el cual caractericé el régimen de temperatura de 5 ríos andinos de la cuenca del Biobío: Queu, Colomín, Chaquilvín, Pangue y Quepuca. Y ahí podemos ver a la mano derecha las curvas o el régimen de temperatura de estos 5 ríos. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos una correlación muy alta entre la temperatura del aire y la temperatura del agua, con una correlación de Pearson de 0,9 en todos estos ríos. Quizá alguno se pueda preguntar por qué en el río Pangue la temperatura de aire, el registro de temperatura de aire está desconectado, lo mismo que en Quepuca. Es porque como uno utiliza termistores que deja puestos en los ríos, esto muchas veces se los roban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdemos la serie temporal, y que es una cosa que no podemos manejar nosotros. Pero aún así, encontré que hay una buena relación entre temperatura de aire y temperatura de agua. ¿Y cuáles fueron una de las principales conclusiones de este trabajo? Fue que la variabilidad térmica de los ríos andinos es dependiente de las características geomorfológicas de cada sitio. ¿A qué me refiero con esto? Si tengo vegetación ribereña, va a influenciar en la entrada de radiación directa al cuerpo de agua. En la orientación me refiero a que si un cuerpo de agua está a orientación norte-este o otra norte-oeste, también va a tener efecto. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con las horas de radiación al cual está expuesto el río. ¿Y qué es lo que afecta eso?
Una, como les mencionaba, la vegetación ribereña y también las altas montañas igual juegan un factor relevante en controlar el régimen de temperatura. En caso de estudio número 2, que tiene más que tuvo el objetivo de determinar la influencia de la temperatura sobre la composición de una comunidad de organismos acuáticos, particularmente macroinvertebrados bentónicos, y evaluar el potencial riesgo del calentamiento global sobre las familias de macroinvertebrados bentónicos, particularmente Ephemeroptera, Plecoptera y Tricoptera. ¿Y por qué solo evalué esos grupos? Porque según literatura son los grupos que se verían más afectados por el calentamiento global. ¿Qué es lo que demostró este estudio? Demostró que la temperatura media y la amplitud térmica explicaban alrededor del 11% de la variabilidad de la comunidad de macroinvertebrados. Otro de los resultados importantes de este trabajo fue que las familias de Ephemeroptera, Plecoptera y Tricoptera presentaban diferentes requerimientos térmicos. Es decir, que todas las familias que yo identifiqué tienen óptimos y rangos de tolerancia diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si incrementa la temperatura, ellos tienen un rango en el cual se mueven. ¿Qué pasa si cambia 1, 2, 3, 4 grados? Podrían verse afectados. Entonces, este trabajo logró concluir que las familias Gripopteridae, Autroperlidae, Diamphibnoideo, que son plecópteros, que son estos organismos, los que muestro aquí en la fotito, que tienen una función importante dentro de los ríos. La familia Hydrobidae, Helicófide, podrían ser las familias más vulnerables al calentamiento global hacia el año 2100. ¿Y qué es lo que pasaría si hay una pérdida? Pérdida me refiero no solo a que se vaya a extinguir la familia o que se vaya a extinguir la especie, sino que pueden desplazarse hacia hábitats térmicos más adecuados para que ellos puedan subsistir. Entonces, ¿qué encontramos? Que hacia la década del 2090 puede haber una pérdida de biodiversidad en estos ecosistemas, que puede ir de un 20 a un 30%, lo que representa un desplazamiento o pérdida, como les menciono, de 5 a 7 familias de estos organismos. Ahora otro trabajo en el cual igual evaluamos el régimen de temperatura tuvo por objetivo analizar mensual, estacional y anualmente las tendencias de la temperatura superficial en lagos del centro-sur de Chile durante el periodo 2000-2016 usando imágenes satelitales. Aquí se analizaron 14 lagos desde la séptima a la región 14, es decir, desde el lago Maule, la laguna Maule, hasta el lago Panguipulli, Ruiñihue, principalmente, digamos más abajo. ¿Qué encontramos en este estudio? ¿O qué fue lo más relevante? Que 12 de los 14 lagos mostraron una tendencia al aumento en su temperatura superficial. A nivel estacional, encontramos que Bichuquén y Caburga tendieron a incrementar en época de invierno y que los mayores aumentos en la temperatura anual se registraron en los lagos que estaban en la zona andina, en este caso el lago Maule y la laguna del Laja, las cuales estarían incrementando 0,01 grado por año en ambos casos. Y ahora para ya ir cerrando un poquito la charla, eh, algunas consideraciones generales o qué es lo que el mensaje que les quiero dejar con esta presentación es que la temperatura del agua, ya sea en río o lago,
es relevante para la estructura y funcionamiento de los ecosistemas dulceacuícolas. ¿Por qué? Como les mencionaba previamente, porque regula y controla los procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren dentro de estos ecosistemas. Nuestros estudios que hemos realizado a la fecha demuestran que los sistemas dulceacuícolas se están viendo y se verán afectados a largo plazo por el calentamiento global. Otra cosa importante a tener en cuenta es que conocer la sensibilidad térmica sería fundamental para predecir y o proyectar la vulnerabilidad de los sistemas dulceacuícolas chilenos a nuevos regímenes de temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Es que si nosotros conocemos el régimen térmico de distintos cuerpos de agua, ya sea los ubicados en la zona andina, en el Valle Central o hacia la costa, podríamos tener a futuro una proyección de qué podría pasar con los nuevos regímenes de temperatura que proyecta el cambio climático en nuestro país. Y ahora si pensamos a nivel ya de organismos, de especie, la realización de estudios a escala de laboratorio también podría ser relevante, porque podríamos exponer a ciertos organismos a ciertas temperaturas o exponerla a lo que se proyecta que podría incrementar el cambio climático y podríamos ver qué pasa con estos organismos en particular. Y eso sería lo que les tenía preparado para hoy. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias Pablo por esta presentación. Si te parece, ya puedes bajar el PowerPoint para que continuemos ahora con las preguntas de la audiencia. Para comenzar, sí, primero agradecerte obviamente por habernos mostrado los diferentes casos de estudios que nos contabas para poder entender mejor el impacto del cambio climático en estos cuerpos de agua. Y en virtud de eso también quisiera comenzar consultándote, que bueno, tú nos mostrabas que la temperatura finalmente influye de gran manera en la salud, ¿cierto?, de estos ecosistemas. Y cuando las temperaturas finalmente oscilan de forma rápida y amplia, ¿cuáles son los principales impactos que, a tu juicio, según también lo que has estudiado, tienen sobre la biodiversidad de los lagos y ríos? ¿Qué es lo principal que tú pudiste destacar en virtud de los estudios que realizaste? Bueno, en el caso de los ríos, yo trabajo principalmente en comunidades de macroinvertebrados. ¿Y qué es lo que evidencié? Que hay, como les mencioné en los casos en el segundo caso de estudio, les mencioné que podría haber una pérdida de biodiversidad. Pero no es que vaya a desaparecer la especie o que se vaya a extinguir, sino que es lo que pasa, que lo más probable es que como son insectos y tienen una fase larval acuática y una vida adulta aérea, quizás estos organismos puedan, cuando emergen del cuerpo de agua, podrían desplazarse mucho más arriba para encontrar hábitats térmicamente adecuados para que ellas puedan desarrollarse, poder vivir o encontrar como zonas de refugio para que puedan prosperar o seguir estando dentro de estos cuerpos de agua. Por ejemplo, en el tema de los lagos, no he tenido el- no es la posibilidad, no hemos, como grupo de investigación, no hemos realizado un, un estudio que nos permita comprender qué es lo que va a pasar en los lagos con el cambio climático. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si se desplaza el proceso de estratificación o el periodo de termoclina es más prolongado, ¿qué va a pasar? O si se profundiza más esta estratificación térmica, ¿qué puede pasar con los procesos físicos, químicos que se desarrollan? Los organismos que se mueven verticalmente en la columna de agua, ¿se verán afectados o se verán afectados? Perfecto, muchas gracias Pablo por esa respuesta. Vamos ahora con las preguntas de la audiencia que he ido dejando a lo largo de la presentación. Nos preguntan primero, hola, gracias por la charla. Quisiera preguntar, ¿qué tan incorporados están los impactos del clima en las evaluaciones de vulnerabilidad de los ecosistemas de agua dulce?
¿Están incorporados siquiera en las evaluaciones aquí a nivel nacional? ¿Sabes algo de eso? Eh, lo que he leído y lo que tengo en conocimiento, no hay mucho respecto de los ecosistemas netamente tal, porque mucha de lo que conozco yo y lo que he analizado, eh, desconozco esa información. Sé que los ecosistemas más vulnerables, de acuerdo a las proyecciones de cambio climático, al plan de mitigación, particularmente son las zonas andinas. Las zonas andinas son las que se espera allí donde ocurran los mayores cambios, particularmente en ríos. Y como lo vimos en los casos de estudio, los lagos de la zona andina también son los que están incrementando rápidamente su temperatura. Entonces esos ecosistemas serían altamente vulnerables. Perfecto. Mira, también nos consultan si es factible que los ríos y lagos logren adaptarse a los impactos del cambio climático. Pienso que sí, pienso que sí pienso que sí pueden adaptarse. Eh, Desconozco qué es lo que pasa desde los tramos medios y los tramos bajos de los ríos, porque principalmente me centro en investigar qué es lo que pasa en la zona andina, que es donde los ríos, entre comillas, están escasamente intervenidos. O sea, todavía ahí encontramos ecosistemas que están en una condición cercana o próxima a la natural. Entonces, vuelvo a insistir que pienso que los mayores cambios serán en la zona andina, ya agua abajo en los ríos, hay unos que están muy impactados, particularmente en la zona central. La disponibilidad de agua igual puede ser importante si es que disminuye porque no es que el incremento haya solo un incremento de la temperatura, también están disminuyendo las precipitaciones, entonces eso igual es un tema no menor. De hecho, el tema de la mega sequía que estamos sufriendo igual es relevante de considerar. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta que la hace Denise. Dice, hola Pablo, gracias por la presentación. Considerando las modificaciones de régimen de caudal asociadas a las hidroeléctricas, ¿estas podrían generar cambios en el régimen térmico? Sí, efectivamente, porque al colocar una represa, ¿qué es lo que pasa? El volumen de agua disminuye. Entonces tenemos menos cantidad de agua, entonces la penetración de la luz va a llegar casi al fondo de un cauce, entonces va a tender a calentarse mucho más el agua. Y hay estudios que corroboran ese supuesto. Además, ¿qué es lo que pasa? Que ya no habría una variabilidad. Esa variabilidad que yo mostraba con los descriptores de temperatura, ya no existiría esa variabilidad. El registro térmico sería más homogéneo en ese tramo de río, que está impactado ya sea por embalses, por centrales hidroeléctricas, por represas, principalmente. Y Denise también nos consulta si el comportamiento temporal de la temperatura a distintas profundidades en los lagos someros es similar a la de los lagos profundos, ejemplo el Yanquihue, ya que en el Yanquihue se veía que las temperaturas eran muy similares a las gráficas, pero no sé si es por el gran volumen de agua. Eso consulta Denise. ¿Me la podría repetir de nuevo, Belén, por favor? Mira, consulta si el comportamiento temporal de la temperatura a distintas profundidades en lagos someros es similar a los lagos profundos, y pone de ejemplo el lago Yanquihue. No, o sea, ahí son dos cosas distintas, porque los lagos someros pasa algo similar que si yo pongo una represa a los ríos. Entonces, un lago somero, ¿qué es lo que va a pasar? La luz va a penetrar mucho más. Entonces, lagos o en humedales que tienen hasta 6 metros,
hay investigaciones que han encontrado que la luz penetra hasta el sedimento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sedimento igual es un conductor de energía térmica, entonces tienden a calentarse más que un lago que tiene que es más profundo en este caso, porque la radiación solar va a llegar hasta cierto punto en los lagos más profundos, y en este caso hasta donde penetra la luz. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta de Felipe, que dice, el cambio climático ha incrementado la temperatura media del agua de los ríos y lagos y ha acortado la duración de las estaciones durante las que está presente la cobertura de hielo. ¿Este escenario acelera la concentración de contaminante en estos cuerpos de agua? Es que si disminuye el volumen de agua, vamos a tender a concentrar más contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La temporalidad de ahí ¿qué es lo que está pasando con el cambio climático? Que la isoterma al 0 grado se ha demostrado que ha subido en altura, entonces los casquetes de nieve se están derritiendo antes de lo que ocurría hace 15 años atrás, 20 años atrás. Entonces hay como un desplazamiento y ese volumen de agua que teníamos hace 15 años atrás ya no es el mismo. Entonces vamos a tender, cuando hay menos volumen de agua, vamos a tender a concentrar más contaminante y en el caso, lo he visto en particular en los ríos que he estudiado ahora en el último tiempo, que a medida que baja el caudal durante el verano, por ejemplo, se ve una mayor concentración en ríos que están impactados por piscicultura o que tienen entradas de nitrógeno y fósforo. Entonces pienso que al disminuir el volumen, los contaminantes van a tender a concentrar más también. Vamos con la siguiente pregunta de Pancha Valenzuela. Dice, excelente Pablo, gracias por tu presentación. Ahora viene la pregunta. ¿Las proyecciones de la variabilidad de macroinvertebrados con la metodología que tú utilizaste se ha aplicado en otras especies del país? Que yo sepa y que haya leído, no. Lo único que tengo en mente, en Chile no se ha realizado. La modelación que hice yo, porque ¿qué es lo que hice yo? Capturé el régimen de temperatura durante un año y de acuerdo a unos modelos de temperatura que habían para 154 ríos alrededor del mundo, ellos hicieron una modelación y vieron cuánto estaba incrementando la temperatura más o menos en tanto en ríos del hemisferio norte y el hemisferio sur. Y de ahí ellos modelaban con eh, las temperaturas proyectadas para la década del 2070, 2080 y 2090. Y fue algo similar a lo que yo hice en ese trabajo, pero no he visto modelación con otra especie. En Chile, por lo menos. En Estados Unidos yo sé que hay una persona que está trabajando con peces y él está determinó isotermas en río y determinó isotermas en río y evaluó qué efecto podría tener sobre salmónidos, particularmente salar y trucha. Perfecto, gracias Pablo por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, es de Eduardo, dice, muy buena presentación, una consulta. Con respecto a la alta variabilidad del régimen térmico en la zona andina, ¿se puede considerar el efecto del anticiclón del Pacífico para esta alta vulnerabilidad de cuencas andinas del norte grande y norte chico? Eh, buena pregunta. Ahí me, eh, pienso yo que debería considerarse el anticiclón del Pacífico para evaluar el régimen de temperatura en esos
río o en los ecosistemas dulceacuícolas que tienen allá en la zona norte. Debería. Pero el funcionamiento general de esos modelos climáticos, ahí desconozco un poco ese funcionamiento que tienen. Perfecto, gracias Pablo. Vamos con la última pregunta, si te parece. Es de Marcelo y dice, ¿cuáles son las especies que se ven más afectadas en los lagos por el aumento de temperatura? Lo que hemos visto ahora en los cuerpos de agua es el fitoplancton, particularmente el incremento en los blooms microalgales. De hecho, estoy analizando unos datos y encontramos que hay ciertas especies de dinoflagelados que tienen una distribución exponencial, un comportamiento exponencial. A bajas temperaturas lo encontramos en muy baja abundancia y biomasa, y cuando ya encontramos temperaturas sobre 20 grados Celsius, las abundancias y las biomasas incrementan exponencialmente. Perfecto, muchas gracias Pablo. Bueno, y con esto la verdad damos por finalizada esta actividad, este ciclo de charlas CRIAM. Pablo, te queremos agradecer enormemente por habernos acompañado hoy en esta presentación. También queremos agradecerles a todas y todos quienes nos acompañaron en la charla de hoy que se tituló Régimen térmico y ecosistemas dulceacuícolas, conocimiento y vulnerabilidad al calentamiento global. Como siempre, los queremos dejar invitados a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @cria. Además, les recordamos que este y todos los ciclos de charlas los encuentran en nuestro canal de YouTube. Así que con eso nos despedimos por el día de hoy y bueno, hasta pronto y nos veremos en una próxima actividad. Muchas gracias. Chao.